Hola, buenos días. Te invito a esta nueva meditación para hoy martes 24 de enero y comenzamos con esta oración. Señor, vengo ante ti en este momento de oración buscando tener un momento a solas contigo, en silencio. Te consagro todos mis pensamientos, palabras y obras. Concédeme vivir con la ilusión de cumplir hoy en todo tu santa voluntad. Amén. Nos dice el texto del Evangelio de hoy que Jesús estaba hablando a la gente cuando llegaron sus familiares a hablar con él. Y Jesús, al plantear la cuestión de quiénes son sus parientes, declara la condición de los nuevos vínculos de los que son engendrados de Dios y no de la carne y de la sangre, es decir, de la escucha y puesta en práctica de su palabra. Los discípulos que escuchan su palabra se abren a la comunión más profunda y posible con Él. Jesús mismo es la palabra. Quien la recibe llega a ser en Él hijo del Padre. Hacer la voluntad del Padre es la condición que debe cumplir el Hijo auténtico, como Jesús, que ha venido al mundo, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo ha enviado. Y al decir todo esto, Jesús pone de relieve la grandeza de su madre, María, que lo engendró según la carne, precisamente haciéndose discípula, es decir, acogiendo la voluntad del Padre. Por eso dice ella, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Entonces, la maravilla más grande es que Dios nos considere de su casa, como de su familia, familia suya. Tal vez estemos poco habituados a esta verdad y dejemos de ver o de perdernos las implicaciones que esto tiene. Como un muchacho al que le parece que le son debidas las atenciones de su padre y en consecuencia solo adelanta pretensiones. Dios es fiel a su don de amor. Ahora bien, ¿cómo nos situamos nosotros en relación a Él? Jesús nos dice con toda claridad que quien cumple la voluntad del Padre entra en comunión con Él. Vale la pena preguntarnos cuánto nos interesa la voluntad del Padre y cómo intentamos conocerla. Es preciso que estemos atentos a no confundir la voluntad de Dios con nuestro punto de vista personal o con nuestro propio modo de sentir. Dios nos ha dado a conocer su voluntad, en primer lugar, comunicándonos sus palabras. En Jesús nos ha dicho todo lo que quería decirnos. Por eso, ¿conocemos la Escritura? ¿Escuchamos con atención la palabra? ¿Cómo hacemos para conocer cada vez mejor esta carta de Dios a los hombres? Conocer implica hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer en la coherencia? ¿Examinamos nuestra vida a la luz de la palabra? ¿Nos ponemos frente a ella? ¿Ponemos nuestra vida frente a la palabra y nos dejamos examinar por ella? Cuando rezamos las palabras que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, allí repetimos, hágase tu voluntad. Pedimos ahí al Señor que realice la voluntad que es amor y que es salvación para todos nosotros. Pero, ¿nos damos cuenta de verdad de esto que estamos pidiendo? El mayor prodigio que puede realizar el Señor es continuar llamando a la puerta de nuestros corazones, para que se dé la comunión con Él, para que se dé la comunión con el Señor, esa intimidad familiar con Él, de amistad con el Señor, que colma cualquier abismo interior. Entonces, no encontraremos nada más deseable que hacer la voluntad de Dios, tan exigente, pero tan bella. En este día podríamos preguntarnos si somos dóciles a hacer la voluntad de Dios, si escuchamos la palabra y si la ponemos en práctica, sabiendo que con ello nos hacemos de su casa, nos hacemos de su familia. Y hoy celebramos a María como Reina de la Paz. Cuenta la historia que allá, en el año 1085, Alfonso VI, rey de Castilla, reconquistó la ciudad de Toledo, tomada por los moros,
y una de las condiciones estipuladas en el Tratado de Paz fue que el templo principal de la ciudad quedase para los moros como mezquita. El rey Alfonso firmó el tratado y enseguida se ausentó de Toledo, dejando a su esposa, la reina Constanza, como gobernadora de la plaza. Pero los cristianos consideraron cosa indigna que si nuevamente eran dueños de la ciudad, no lo fuesen de la iglesia metropolitana, consagrada a la Santísima Virgen. En consecuencia, fueron a presentar sus quejas ante el arzobispo Rodrigo y ante la reina Constanza, quienes compartieron su horror de que la catedral sirviese para los cultos a Mahoma y apoyaron sus peticiones. Alentados por aquella tácita autorización, los cristianos trataron de apoderarse de la catedral con gente armada, sin tener en cuenta el compromiso del rey ni el peligro al que se exponían en aquella ciudad, donde era mayor el número de infieles. Los moros, ante el ataque, tomaron las armas y, juzgando que el rey quebrantaba el tratado, se lanzaron contra los cristianos para vengar la injuria. El combate se entabló frente a la catedral y no cesó hasta que la reina y el arzobispo se presentaron en el campo de batalla para aclarar que el ataque se había lanzado sin saberlo el rey. Enseguida, los moros enviaron embajadores al rey para denunciar el atentado, y Alfonso volvió rápidamente a Toledo, con el firme propósito de hacer un escarmiento a la reina, al arzobispo y a los cristianos, por haber quebrantado su real palabra. Cuando los cristianos de la ciudad tuvieron noticia del enojo del rey, salieron a su encuentro en procesión, encabezada por el arzobispo, la reina y su hija única. Pero ni las súplicas de aquellos personajes, ni los ruegos del pueblo para que los perdonase, atentó al motivo que los animó al ataque, y que no era otro que el de tributar culto al verdadero Dios en la gran iglesia de Toledo. Consiguieron que el monarca accediese a faltar a su honor y a la palabra que habían empeñado. Don Alfonso anunció a los solicitantes que la catedral quedaría en poder de los infieles, como se había prometido. Pero en ese mismo momento se produjo un acontecimiento extraordinario, que todos tomaron como una señal de que Dios había escuchado sus plegarias. Los moros consideraron el peligro a que se exponían si mantenían el culto a Mahoma en la iglesia principal y enviaron al encuentro del rey una comitiva de sus jefes. Los embajadores salieron de Toledo y, postrados ante don Alfonso, le suplicaron que perdonase a los cristianos y prometieron devolverle la catedral. Grande fue el regocijo del rey y también de su pueblo, que vieron en aquella solución inesperada una obra de la divina providencia. El monarca ordenó, con el beneplácito del arzobispo y de todos los fieles, que al día siguiente, justo un 24 de enero, se tomase posesión de la catedral y se hiciesen festividades especiales en honor de la Virgen María de la Iglesia Metropolitana, a la que, por haber restablecido la paz en la fecha de su fiesta, se la veneraría en adelante con el nombre de Nuestra Señora de la Paz. Y desde aquel 24 de enero de 1085 hasta hoy, se realizan en Toledo magníficas celebraciones y espléndidas procesiones en su honor. Y desde Toledo se extendió su devoción a toda España, a otras ciudades de Europa y también de América. Y ahora, para ir concluyendo, le decimos: Señor Jesús, te reconocemos. Vos siempre estás entre nosotros. Queremos buscarte, escucharte, conocerte, seguirte. Queremos servirte, viviendo tu vida, siguiendo tus huellas, entregando la vida con generosidad, en el servicio, en el compromiso concreto y diario en nuestro lugar, siempre anunciando tu reino que transforma y que reúne, y sobre todo descubriéndonos hermanos. Que así sea. Oración final. Señor, gracias por este mensaje que nos regalas hoy. Permítenos interiorizar tus palabras para sacarle provecho en nuestras vidas. Queremos ser verdaderos hermanos tuyos,
ayúdanos a discernir para saber cuál es la voluntad de Dios y para tener la valentía de actuar en el bien. Te pedimos también por nuestras familias, para que en ti se amen y se unan cada vez más como verdadera familia. Amén. Y finalizamos este martes con una canción. Gracias, Jesús, por considerarme como tu hermano, pidiendo simplemente que te ame por encima de todo, que ponga tu voluntad en primer lugar, porque esta debe ser siempre mi norma suprema, por encima de la del ambiente, de las costumbres de este mundo, de mis caprichos. Abrazar todo lo que me ayude a cumplir tu voluntad y rechazar lo que me estorbe para seguirla. Ese es el camino de la santidad. Señor, dame la gracia de convencerme de que no hay vida más fecunda y hermosa que la que se gasta cumpliendo siempre tu santa voluntad. Hasta mañana. Sin saber que era el mismo que me acompañó aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del cielo a mi lado va. Entonces Él me habló y fue guardián mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Pasaron años desde que lo vi y así muy lejos en su amor yo fui y rechazando su voz caminé sola bajo el sol. Mas cuando lo necesité me preguntaba si Jesús estaba allí. Entonces Él me habló y fue guardián mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarán. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé.